En lo profundo de la noche, cuando todo parece en calma, los nahuales despiertan. Historias reales, encuentros aterradores y secretos que no todos se atreven a contar. Si te gusta el misterio y el terror, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que verás aquí no lo vas a olvidar. A veces la curiosidad puede llevarte a lugares de los que nunca deberías regresar. Puede empujarte a seguir cosas que deberías dejar en paz, a adentrarte en territorios que no te pertenecen. Y cuando lo haces, cuando cruzas esa línea invisible entre lo conocido y lo desconocido, las consecuencias pueden ser terribles. Mi nombre es Diego. Tengo 27 años y soy de Tamaulipas. Lo que voy a contar me pasó hace 3 meses. 3 meses desde la noche en que seguí a ese perro al monte. 3 meses desde que descubrí que hay cosas en este mundo que se disfrazan de animales comunes para atraer a la gente, para llevarla a lugares donde nadie debería ir. Sobreviví. Logré salir. Pero desde entonces nada ha sido igual, porque aunque hice lo que mi tío me aconsejó, aunque recé y eché agua bendita, sé que esa cosa no se fue realmente, solo está esperando. Y yo vivo cada día sabiendo que en cualquier momento puede regresar. Esta es mi historia. La historia de cómo casi pierdo mi vida por seguir a un nahual disfrazado de perro, y de cómo, aunque escapé, nunca realmente quedé libre. Trabajo en una fábrica de muebles en mi pueblo. Es un trabajo sencillo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Vivo solo en una casa pequeña que renté hace como 2 años, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Es un lugar tranquilo, perfecto para alguien como yo que prefiere la soledad. Todo empezó hace como 3 meses y medio. Yo llegaba del trabajo cerca de las 7 de la noche, cuando ya estaba oscureciendo. Esa primera vez que lo vi, pensé que era solo un perro callejero. Estaba parado frente a mi casa. Era un perro grande, de pelaje negro y café. Pero había algo raro en él. Sus patas eran demasiado largas, desproporcionadas, como si fueran patas de venado pero en cuerpo de perro. Y la forma en que me miraba no era como miran los perros normales. Me miraba fijamente, sin parpadear, con una intensidad que me hizo sentir incómodo. «Shh, fuera de aquí», le dije, haciendo ademanes con la mano. El perro no se movió, solo siguió mirándome. Me acerqué más pensando en espantarlo, pero cuando llegué como a 5 metros de él, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el monte que estaba detrás de mi casa. Se detuvo en el borde, me miró una última vez y desapareció entre los árboles. «Qué perro más raro», pensé, y entré a mi casa sin darle más importancia. Pero al día siguiente, cuando llegué del trabajo, estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, parado frente a mi casa, mirándome con esos ojos que parecían demasiado inteligentes para ser de un animal. Esta vez lo observé mejor. Era grande, sí, pero su tamaño no era lo más perturbador. Era la forma en que se movía, demasiado suave, demasiado humano, como si estuviera caminando con cuidado, midiendo cada paso. Otra vez se dio la vuelta y caminó hacia el monte. Se detuvo en el borde y me miró, como esperando que lo siguiera. No lo hice. Entré a mi casa inquieto. Esto siguió pasando durante una semana. Cada día, cuando llegaba del trabajo, el perro estaba ahí, mirándome, caminando hacia el monte, deteniéndose, esperando. Le conté a mi vecino, don Arturo, sobre el perro. «¿Un perro grande con patas muy largas?», me preguntó poniéndose serio. «Sí, ¿lo has visto?». «No, pero he escuchado historias de animales que no son lo que parecen, que aparecen para atraer a la gente al monte, para perderla». «¿Crees que es un nahual?». Don Arturo se encogió de hombros. «No sé, pero si fuera tú no lo seguiría. Y si sigue apareciendo, tal vez deberías buscar ayuda, ir con alguien que sepa de estas cosas». Pero yo no le hice caso. Todavía pensaba que era solo un perro extraño, que las historias eran supersticiones, hasta que una tarde decidí seguirlo. Era un viernes. Había sido una semana larga y estaba cansado. Cuando llegué a casa, el perro estaba ahí como siempre, pero esta vez, en lugar de solo mirarlo, decidí que tenía que saber qué era lo que quería, por qué seguía apareciendo, a dónde iba cuando entraba al monte. Así que cuando el perro caminó hacia el monte, lo seguí. Al principio caminaba despacio,
como asegurándose de que yo lo estuviera siguiendo. Cada cierto tiempo se detenía y volteaba a verme, como confirmando que todavía estaba ahí. Entramos al monte. El camino era familiar al principio. Era una vereda que yo conocía, que había recorrido algunas veces cuando salía a caminar, pero conforme avanzábamos las cosas empezaron a cambiar. El ambiente se volvió más pesado, el aire más espeso, y el silencio. El silencio era absoluto. No se escuchaban pájaros, no se escuchaban insectos, no se escuchaba nada más que mis propios pasos sobre las hojas secas. El perro seguía caminando, más adentro, más lejos de mi casa, y entonces el camino empezó a parecer desconocido. Los árboles se veían diferentes, más retorcidos, más juntos, y había una neblina que no había estado ahí al principio. «Espera», dije en voz alta, deteniéndome. «¿A dónde me estás llevando?» El perro se detuvo, se volteó hacia mí, y me miró con esos ojos que brillaban en la penumbra del monte, y entonces desapareció, como humo. Un segundo estaba ahí, el siguiente ya no. Me quedé parado en medio del monte, confundido. Miré alrededor buscando al perro, pero no había nada, solo los árboles y la neblina. «Está bien», me dije tratando de calmarme. «Voy a regresar». Me di la vuelta para volver por donde había venido. Pero el camino ya no estaba. No reconocía nada. Los árboles se veían todos iguales. La neblina era más espesa, y no podía distinguir por dónde había entrado. Empecé a caminar en lo que creía era la dirección correcta. Pero después de 10 minutos, seguía sin reconocer nada. Era como si el monte se hubiera transformado, como si hubiera entrado a un lugar completamente diferente. El pánico empezó a crecer en mi pecho. Caminé más rápido, tratando de encontrar algo familiar, alguna señal de que estaba yendo en la dirección correcta. Y entonces escuché las risas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero se hicieron más fuertes. Eran risas, muchas risas, pero no sonaban normales, sonaban distorsionadas, como si varias personas estuvieran riéndose al mismo tiempo, pero con las voces ligeramente desincronizadas, y venían de todas direcciones, de mi izquierda, de mi derecha, de atrás, de adelante. Me rodeaban. «¿Quién está ahí?», grité con la voz temblorosa. Las risas se hicieron más fuertes, más burlonas. Empecé a correr. Corrí entre los árboles sin importarme hacia dónde, solo queriendo alejarme de esas risas horribles. Pero no importaba hacia dónde corriera. Las risas me seguían, siempre a mi alrededor, siempre cerca, y entonces empecé a sentirlo. La sensación de que algo me estaba observando, algo que se movía entre los árboles, siguiéndome, manteniéndose justo fuera de mi vista. Cada vez que giraba la cabeza, veía movimiento entre las sombras, pero cuando enfocaba la vista, no había nada. Seguí corriendo, tropezando con raíces, golpeándome con ramas, cayendo y levantándome, sin parar. Las risas se volvieron gritos. Gritos que sonaban como animales pero también como humanos, mezclados, distorsionados. No sé cuánto tiempo corrí. Parecieron horas. Mi pecho ardía. Mis piernas apenas respondían. Pero no podía parar. Sabía que si me detenía, lo que fuera que estaba ahí me alcanzaría. Y entonces finalmente vi luz de día, filtrando a través de los árboles. Corrí hacia ella. Salí del monte tambaleándome, cayendo de rodillas en un campo abierto. Estaba amaneciendo. Había pasado toda la noche perdido en ese monte. Me levanté, jadeando, mirando hacia atrás. El monte estaba ahí, tranquilo, normal, como si nada hubiera pasado. Reconocí dónde estaba. Estaba como a 2 kilómetros de mi casa. Había salido por un lado completamente diferente al que había entrado. Caminé de regreso a mi casa, exhausto, temblando, sin poder creer lo que me había pasado. Cuando llegué a mi calle, lo vi. El perro estaba sentado frente a mi casa, en el mismo lugar donde siempre aparecía, mirándome. Me quedé paralizado en medio de la calle mirando al perro. Él me devolvió la mirada con esos ojos que ahora sabía que no eran de un animal normal. No me acerqué a mi casa. Di media vuelta y corrí en dirección opuesta. Corrí hasta la casa de mi tío Ramón, que vivía del otro lado del pueblo. Llegué tocando su puerta desesperadamente.
Eran como las 7 de la mañana. Mi tío abrió, todavía en pijama, sorprendido de verme en ese estado. «Diego, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así?» Entré a su casa y le conté todo. El perro, cómo lo había seguido al monte, cómo me perdí, las risas, la sensación de ser observado, y cómo el perro estaba esperándome cuando regresé. Mi tío me escuchó con expresión seria. Cuando terminé, asintió lentamente. «Es un nahual, un brujo que se transforma en animal. Te estaba atrayendo. Quería llevarte más adentro del monte, donde nadie te encontraría». ¿Por qué? ¿Qué quería de mí? No lo sé. Tal vez solo quería jugar contigo, o tal vez algo peor. Los nahuales son impredecibles. Algunos solo asustan a la gente. Otros se la llevan y nunca regresan. ¿Y qué hago? Está esperándome en mi casa. Mi tío fue a su cuarto y regresó con una botella de agua bendita. «Toma, vas a ir a tu casa y vas a echar agua bendita alrededor de ella, en las puertas, en las ventanas, en las esquinas. Haz un círculo de protección». ¿Eso va a funcionar? Debería. El agua bendita repele a estas criaturas, pero también tienes que ser fuerte. Si lo ves otra vez, no muestres miedo. Reza el Padre Nuestro, el Ave María, lo que sepas, y grítale que se vaya, que no tiene poder sobre ti, que tu fe es más fuerte que su maldad. ¿Y si no funciona? Va a funcionar, pero tienes que creer. Si dudas, si tienes miedo, puedes sentirlo y va a usar ese miedo contra ti. Me quedé en casa de mi tío el resto del día, esperando a que oscureciera, preparándome mentalmente para lo que tenía que hacer. Cuando llegó la noche, mi tío me acompañó a mi casa. Llevaba la botella de agua bendita en la mano, apretándola como si fuera lo único que me mantenía a salvo. El perro no estaba afuera cuando llegamos, pero podía sentir su presencia. Sabía que estaba cerca. Observando, mi tío se quedó afuera mientras yo entraba a la casa. Revisé cada habitación. Todo estaba normal, vacío. Entonces empecé a echar el agua bendita, alrededor de cada puerta, de cada ventana. Hice un círculo completo alrededor de la casa, caminando despacio, rezando en voz baja. Cuando terminé, mi tío asintió. «Bien, ahora quédate adentro, no salgas en la noche y si lo ves, haz lo que te dije». Se fue, dejándome solo. Me senté en la sala con todas las luces prendidas, esperando. Cerca de la medianoche lo escuché. Rasguños en la puerta de entrada, como si algo estuviera tratando de entrar. Me levanté con el rosario que mi tío me había dado apretado en la mano. Me acerqué a la puerta. «Sé que estás ahí», dije con voz temblorosa. «Pero no puedes entrar. Esta casa está protegida». Los rasguños se detuvieron, y entonces escuché un gruñido, bajo, gutural, que hizo que se me erizara la piel. Miré por la ventana, y ahí estaba. El perro, pero ahora se veía diferente, más grande. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad, y cuando abrió su boca, vi dientes que no eran de perro, eran dientes humanos. «Vete», dije tratando de sonar firme aunque estaba aterrado. «En el nombre de Dios, vete de aquí». El perro gruñó más fuerte. Empezó a dar vueltas alrededor de la casa, probando, buscando un lugar donde el agua bendita no hubiera llegado. Pero yo había sido cuidadoso. Había cubierto cada entrada. Empecé a rezar en voz alta, el Padre Nuestro, una y otra vez. Mi voz temblaba, pero no paré. El perro se detuvo. Me miró a través de la ventana con esos ojos rojos, y entonces habló, con una voz que sonaba como mezcla de animal y humano. «No puedes esconderte para siempre». «¡Vete!», grité con todas mis fuerzas. «No tienes poder aquí. Esta casa está protegida. Vete en el nombre de Dios». El perro retrocedió, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Sus ojos rojos se apagaron, volviendo a ese amarillo dorado que había visto antes, y entonces se dio la vuelta y caminó hacia el monte. Lentamente, sin prisa, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Desapareció entre los árboles. Me quedé ahí, junto a la ventana, temblando, sudando, sin poder creer que hubiera funcionado. Esa noche no dormí. Me quedé despierto vigilando, esperando que regresara, pero no volvió. Esa noche no, ni la siguiente, ni la siguiente. Pasó una semana, 2 semanas. No volví a ver al perro.
No volví a escuchar rasguños. Nada. Empecé a pensar que tal vez se había ido para siempre, que las protecciones y los rezos habían funcionado. Pero me equivocaba, porque aunque el perro no apareció más, otras cosas empezaron a pasar. Cosas sutiles, cosas que tal vez solo yo notaba, sombras que se movían en las esquinas de mi visión, sonidos extraños en las noches, la sensación constante de ser observado, y a veces cuando estoy solo escucho risas, esas mismas risas distorsionadas que escuché en el monte, lejanas, apenas audibles. Pero ahí, le conté a mi tío. Él me dijo que era normal, que aunque había ahuyentado al nahual había dejado una marca, una conexión, y que esa conexión podría durar mucho tiempo, tal vez para siempre. ¿Significa que nunca voy a estar libre de esto?, pregunté. Mi tío no respondió, solo me miró con tristeza. Han pasado 3 meses desde aquella noche, 3 meses desde que seguí al perro al monte, 3 meses desde que casi no regreso. He considerado mudarme, irme a otra ciudad, empezar de nuevo en un lugar donde esa cosa no pueda encontrarme, pero sé que no serviría de nada, porque la marca que dejó no está en mi casa, está en mí. Donde quiera que vaya, la conexión va a seguir ahí. Las sombras, los sonidos, las risas. Y sé que algún día, tal vez mañana, tal vez en un año, el perro va a regresar. Va a estar parado frente a donde sea que esté viviendo, mirándome con esos ojos que ahora sé que no son de este mundo, y va a esperar, pacientemente, sabiendo que eventualmente voy a bajar la guardia, que eventualmente voy a cometer un error. Y cuando eso pase, cuando finalmente me atrape desprotegido, va a llevarme al monte otra vez. Pero esta vez no voy a salir. Porque esa es la verdad sobre los nahuales. No olvidan, no perdonan, y siempre cobran lo que se les debe. Y yo les debo por haber escapado aquella noche, por haber visto lo que no debí ver, por haber entrado en su territorio. Así que vivo cada día sabiendo que estoy en tiempo prestado, que la marca que llevo es una sentencia de muerte que solo espera el momento adecuado para cumplirse. Echo agua bendita alrededor de mi casa cada semana. Rezo cada noche antes de dormir. Llevo el rosario siempre conmigo, pero sé que no es suficiente. Nunca va a ser suficiente, porque cuando un nahual te marca, cuando decides seguirlo a su territorio, cuando entras al monte que le pertenece, ya no hay verdadera escapatoria, solo hay espera, y miedo, y la certeza de que algún día el perro va a estar ahí otra vez, esperándome, con esos ojos que brillan en la oscuridad, listo para llevarme al lugar del que nunca debí regresar. Y esta vez no habrá amanecer que me salve. No habrá agua bendita que lo detenga. Solo habrá oscuridad y risas. Esas horribles risas distorsionadas que nunca dejan de resonar en mi cabeza. Esperándome, siempre esperándome, en el monte, donde el nahual reina, y donde pronto, muy pronto voy a regresar, para nunca salir otra vez. Historia 2. Hay ocasiones en las que intentamos ayudar sin entender realmente a qué nos estamos enfrentando. Cuando vemos sufrimiento, cuando vemos a alguien en agonía, nuestro instinto es buscar una solución. Llamamos a quienes creemos que pueden ayudar. Confiamos en que las respuestas tradicionales funcionarán. Pero hay cosas en este mundo que no encajan en las categorías que conocemos, que no son lo que parecen ser. Y cuando finalmente entendemos la verdad, cuando vemos la realidad de lo que está frente a nosotros, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esta es la historia de un pueblo en las montañas de Oaxaca, de un hombre llamado Esteban, y de un sacerdote que vino a ayudar pero que terminó descubriendo que hay males que ni la fe puede combatir. El pueblo era pequeño, de esos que apenas aparecen en los mapas. Estaba rodeado de monte espeso, aislado del mundo moderno. La gente vivía de lo que podía cultivar y criar. Era una comunidad cerrada donde todos se conocían desde niños. Esteban había sido uno de ellos. Un hombre de 35 años, soltero, que vivía con su madre viuda en una casa modesta en las afueras del pueblo. Había sido un hombre normal, callado pero trabajador. Ayudaba a su madre con la pequeña parcela que tenían. No causaba problemas, pero hace 3 meses algo había cambiado. Esteban comenzó a comportarse de forma extraña. Al principio eran cosas pequeñas. Se quedaba despierto toda la noche.
Su madre lo encontraba mirando por la ventana, observando el monte en la oscuridad. Dejó de comer comida cocida, solo quería carne cruda. Luego el comportamiento empeoró. Esteban comenzó a gritar por las noches, gritos que no sonaban completamente humanos, aullidos que hacían eco en todo el pueblo. La gente se despertaba aterrada, preguntándose qué criatura estaba haciendo esos sonidos. Su madre, doña Carmen, comenzó a encontrarlo en posiciones extrañas, arrodillado en el suelo de su habitación o acurrucado en una esquina. A veces lo encontraba arrastrándose por el piso como un animal. Sus uñas habían crecido largas y sucias, su cabello estaba enmarañado, y sus ojos habían cambiado. Durante el día se veían normales, pero por la noche, cuando la luz de una vela o una linterna los alcanzaba, brillaban, como los ojos de un animal reflejando luz, amarillos y penetrantes. Doña Carmen estaba desesperada. Llevó a su hijo con el doctor del pueblo. El doctor no pudo encontrar nada físicamente mal. Esteban parecía estar en buena salud, al menos su cuerpo. Pero su mente claramente estaba afectada. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que Esteban estaba loco. Otros decían que estaba poseído por un demonio, que necesitaba un exorcismo. Doña Carmen, siendo una mujer profundamente religiosa, eventualmente aceptó esta explicación. Su hijo debía estar poseído. ¿Qué otra cosa podría explicar el cambio tan drástico? Doña Carmen pidió ayuda al sacerdote del pueblo vecino. El padre Miguel era un hombre de unos 50 años que había servido en esa región durante décadas. Había visto muchas cosas. Había ayudado a mucha gente con problemas espirituales. Cuando recibió el llamado de doña Carmen, vino inmediatamente. Llegó al pueblo un sábado por la tarde. Doña Carmen lo recibió en su casa con lágrimas en los ojos. «Padre, tiene que ayudar a mi hijo. Está poseído. Sé que lo está». El padre Miguel asintió. «Déjeme verlo primero, y luego decidiremos qué hacer». Doña Carmen lo llevó al cuarto donde tenían a Esteban. Lo habían encerrado ahí porque se había vuelto peligroso. Había intentado salir de noche. Había arañado a su madre cuando trató de detenerlo. Cuando el padre Miguel entró al cuarto, encontró a Esteban acurrucado en una esquina. El hombre levantó la vista cuando el sacerdote entró. Sus ojos brillaron en la luz tenue de la tarde. «Esteban», dijo el padre Miguel suavemente. «Soy el padre Miguel, vengo a ayudarte». Esteban no respondió, solo lo miraba fijamente, sin parpadear. El padre Miguel se acercó lentamente, sacó su crucifijo y lo sostuvo frente a Esteban. En casos de posesión, la persona poseída normalmente reaccionaba violentamente a los símbolos religiosos. Pero Esteban solo miró el crucifijo con indiferencia. No mostró miedo ni rechazo. Eso era extraño. Pero el padre Miguel había visto casos de posesión que se manifestaban de diferentes formas. Decidió proceder con el exorcismo. «Lo haremos mañana», le dijo a doña Carmen. «Necesito prepararme. Y necesito que reúnas a algunas personas del pueblo, personas de fe que puedan ayudar con sus oraciones». Doña Carmen asintió. Pasó el resto del día visitando a los vecinos pidiéndoles que vinieran a ayudar. Muchos aceptaron. Esteban era uno de ellos. Querían ayudar. A la mañana siguiente, el domingo, unas 15 personas se reunieron en la casa de doña Carmen. El padre Miguel preparó todo cuidadosamente. Colocó velas alrededor del cuarto de Esteban. Roció agua bendita. Preparó sus libros de oraciones y su estola. Esteban fue atado a una silla en el centro del cuarto. No por crueldad, sino por seguridad. El padre Miguel había visto personas poseídas lastimarse a sí mismas durante los exorcismos. Las ataduras eran para proteger a Esteban. Las personas se reunieron alrededor, formando un círculo. El padre Miguel se paró frente a Esteban. Comenzó las oraciones de exorcismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comenzó. «Te ordeno, espíritu impuro, que salgas de este hombre, que lo dejes en paz». Esteban no reaccionó. Solo miraba al sacerdote con esos ojos extraños. El padre Miguel continuó. Recitó las oraciones tradicionales. Roció agua bendita sobre Esteban. Sostuvo el crucifijo frente a él, pero nada pasaba.
No había los gritos típicos, no había la resistencia violenta, no había las blasfemias que normalmente salían de las bocas de los poseídos. En cambio, Esteban comenzó a sonreír, una sonrisa lenta que se extendió por su rostro, y había algo en esa sonrisa, algo que hizo que el padre Miguel sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. Algo no estaba bien. Esto no era una posesión normal. El padre Miguel intensificó sus oraciones. Su voz se hizo más fuerte, más urgente, y entonces Esteban comenzó a reírse. No era una risa humana, era algo más profundo, más animal. Resonaba en el cuarto de forma antinatural. Las personas alrededor comenzaron a sentirse incómodas. Algunos dieron pasos atrás. Doña Carmen lloraba, rezando el rosario con manos temblorosas. Y entonces Esteban habló. No, dijo con voz que sonaba mitad humana, mitad gruñido. Ustedes no entienden. Esto no es lo que piensan. El padre Miguel se detuvo. ¿Qué quieres decir? Esteban inclinó su cabeza estudiando al sacerdote. Su sonrisa se hizo más grande. No estoy poseído, padre. Esto es lo que soy, lo que siempre he sido, solo que ya no puedo ocultarlo. El padre Miguel sintió que el miedo le apretaba la garganta. Entonces, ¿qué eres? La sonrisa de Esteban mostró dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser. Soy lo que su gente llama nahual. Murmullos de terror recorrieron el grupo. Todos en el pueblo conocían las historias de nahuales, personas que podían transformarse en animales, que caminaban entre dos mundos. El padre Miguel negó con la cabeza. «Esos son solo leyendas». «¿Lo son?», preguntó Esteban. «Entonces observe». Y comenzó la transformación. Los huesos de Esteban empezaron a crujir. Sonidos horribles de hueso quebrándose y reacomodándose. Las cuerdas que lo ataban a la silla comenzaron a tensarse, mientras su cuerpo cambiaba de forma. Su espalda se arqueó de forma imposible. Sus brazos se alargaron. Los dedos se curvaron convirtiéndose en garras. El rostro comenzó a estirarse, la mandíbula expandiéndose, formando un hocico. Pelo oscuro comenzó a brotar de su piel. Sus ropas se rasgaban mientras el cuerpo se transformaba en algo que ya no era completamente humano. Las personas en el cuarto gritaron. Algunos corrieron hacia la puerta. Otros se quedaron paralizados por el terror, incapaces de moverse. El padre Miguel se quedó donde estaba, sosteniendo su crucifijo con manos temblorosas, murmurando oraciones que sabía que no funcionarían contra esto. En cuestión de segundos, Esteban ya no era Esteban. La criatura que estaba atada a la silla era algo entre hombre y bestia. Tenía la forma general de un humano, pero distorsionada. El rostro era una mezcla horrible de humano y animal. Los ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos amarillos brillantes que ahora miraban al sacerdote con hambre. Las cuerdas que lo ataban se rompieron como si fueran hilo. La criatura se levantó de la silla con un rugido que hizo vibrar las paredes. El padre Miguel retrocedió. «En el nombre de Dios te ordeno que...» Pero no pudo terminar. La criatura se lanzó sobre él. El peso la tiró al suelo. El padre Miguel gritó mientras las garras se clavaban en su cuerpo. Trató de defenderse, de empujar a la criatura, pero era imposible. La fuerza era demasiada. Las personas que quedaban en el cuarto corrieron. Salieron de la casa gritando, huyendo hacia la seguridad de sus propias casas. Doña Carmen fue una de las últimas en salir, llorando, llamando el nombre de su hijo aunque sabía que su hijo ya no estaba ahí. Los gritos del padre Miguel llenaron la noche. Gritos de dolor y terror que el pueblo entero pudo escuchar. Duraron varios minutos que parecieron horas. Y luego, finalmente, silencio. Nadie se atrevió a regresar a la casa esa noche. Se quedaron en sus casas con puertas y ventanas cerradas, esperando que amaneciera. Cuando el sol salió, un grupo de hombres del pueblo se armó con machetes y palos. Fueron a la casa de doña Carmen con cautela. Encontraron la puerta principal abierta. Entraron lentamente llamando. No hubo respuesta. Cuando llegaron al cuarto donde había sido el exorcismo, encontraron al padre Miguel. Estaba en el suelo, inmóvil. Su cuerpo mostraba señales claras de lo que le había pasado. Marcas profundas. Su sotana rasgada y manchada. Pero de Esteban, o de la criatura en que se había transformado, no había señal.
La ventana del cuarto estaba rota desde adentro, como si algo hubiera saltado a través de ella. Buscaron por todo el pueblo, por el monte alrededor, pero nunca encontraron a Esteban. Había desaparecido completamente. Doña Carmen nunca se recuperó. Perdió a su hijo de la forma más horrible posible. Descubrió que no era lo que ella pensaba, que había algo oscuro en él que ella nunca había visto. Se mudó con familia en otro pueblo. No podía quedarse en la casa donde todo había pasado. El pueblo enterró al padre Miguel con todos los honores, pero la historia de lo que había pasado se extendió, y nadie más quiso venir a servir como sacerdote a ese pueblo. Quedó sin iglesia, sin guía espiritual, y en las noches, especialmente cuando hay luna llena, la gente del pueblo a veces escucha aullidos en el monte. Aullidos que no son de lobo ni de perro, que suenan casi humanos pero no del todo, y se preguntan si Esteban sigue ahí afuera, si el nahual que se reveló esa noche todavía camina entre los árboles, si algún día regresará, pero nadie va a buscarlo. Nadie se adentra en el monte de noche. Han aprendido la lección, que hay cosas que no son posesiones, que no pueden ser expulsadas con oraciones, que son parte de la naturaleza misma de una persona, y que cuando esas cosas se revelan, no hay salvación, no hay cura, solo hay huida y esperanza de que no regresen, pero el miedo permanece para siempre.